Buenos días y muchas gracias por asistir vía telemática a esta comparecencia en la que voy a explicar las líneas generales del proyecto de ley de presupuestos de La Rioja para el 2021, que ascienden nada más y nada menos que a más de 1.840 millones de euros, un 17,23% más que en el 2020. Ayer fue un día para recordar. El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de presupuestos de La Rioja y es un proyecto que, como ya adelantó la presidenta ayer mismo, es un presupuesto que se presenta para la reconstrucción social y económica de la región. Es un presupuesto excepcional, para una época excepcional. Se trata, por tanto, de unas cuentas sin precedentes que se van a convertir en el principal motor social y económico de La Rioja para combatir los efectos de la crisis. Diría que son unos presupuestos históricos, permítanme. Históricos porque es la cifra más alta de todos los presupuestos anteriores en esta comunidad autónoma. Históricos porque son unos presupuestos que dan respuesta a una crisis económica y social como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo. La pandemia por coronavirus lo ha hecho cambiar todo y a través de las cuentas públicas el Gobierno pretende dar respuesta a este escenario. Les recuerdo, además, que el Gobierno de La Rioja ha elaborado el segundo presupuesto de la legislatura, un presupuesto que avanza en el acuerdo de gobierno y que está alineado con los objetivos de desarrollo sostenibles propuestos por Naciones Unidas. Y además, este presupuesto está también perfectamente alineado con las conclusiones de la Comisión de Estudio para la Recuperación Económica y Social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19. En nuestra comunidad y que fueron aprobadas estas conclusiones por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Las conclusiones de esta comisión se centraban en 4 grandes áreas: el refuerzo de los servicios públicos, la reactivación económica, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y la Unión Europea y la financiación autonómica. Todos estos asuntos tienen reflejo presupuestario. Por eso, el Gobierno de La Rioja hace un llamamiento a la responsabilidad de los grupos parlamentarios. El presupuesto incluye esos puntos clave de la Comisión para la Recuperación en la que han participado formaciones políticas, alcaldes, agentes sociales y económicos y expertos. No cabe, por lo tanto, una enmienda a la totalidad. Esto no es nuevo. Ya en los presupuestos del 2009, el PSOE, en la oposición, renunció a presentar una enmienda a la totalidad por responsabilidad ante una situación durísima de la crisis económica. La Rioja no puede perder ni un instante y estos presupuestos son útiles y necesarios para la reconstrucción social y económica de la región. Además, se ha presentado ante el Parlamento con el tiempo suficiente como para que entren en vigor el 1 de enero. Espero de verdad que sean así. Insisto, no podemos perder ni un solo minuto. Estos presupuestos son los que necesita La Rioja. Los necesita de manera urgente. El presupuesto europeo está aprobado. El presupuesto del Estado cuenta con una amplia mayoría y en La Rioja no podemos quedarnos atrás. Cada día perdido es difícil de recuperar. La ciudadanía no entendería que no se contase con el máximo apoyo por parte de todos los grupos parlamentarios. Los ciudadanos nos eligen para aportar soluciones, no para ser un problema. Lo hemos dicho muchas veces, el objetivo durante esta pandemia ha sido salvar vidas, no dejar a nadie atrás y reactivar el tejido productivo. Por eso, el presupuesto continúa con este relato. Así, el proyecto de ley de presupuesto para el próximo ejercicio, como les he indicado, sube a 1.840,35 millones de euros, un 17,23% más que en 2020. Esa cifra es de 1.529,45 millones de euros si atendemos a los gastos no financieros, que suben respecto del ejercicio anterior un 15,46%. Como les digo, la clave es afrontar la reconstrucción social y económica de La Rioja y por eso el presupuesto destina a la reconstrucción social 1.099,60 millones de euros, lo que supone 151,03 millones de euros de incremento respecto de 2020. Mientras, a la reconstrucción económica se dirige 364,04 millones de euros, 101,05 millones de euros más que en el presente ejercicio.
Son cifras muy importantes que enganchan perfectamente con la filosofía de los presupuestos generales del Estado y con la actuación de la Unión Europea, que ha movilizado una cantidad de recursos públicos sin precedentes para luchar contra esta pandemia y sus consecuencias. Bien, con este punto de partida, los objetivos del presupuesto se centran en reforzar las capacidades de lo público y el tejido productivo y en no dejar a nadie atrás. Por eso suben las partidas en salud, educación y servicios sociales, además de un incremento de los fondos destinados a digitalización e innovación y al apoyo a pymes y autónomos. Y todo sin dejar de lado retos básicos como la lucha contra la despoblación y el cambio climático, el impulso a la industria, el comercio, el turismo o un mayor apoyo a pymes y autónomos. Por eso crecen las partidas dirigidas a sanidad, educación, servicios sociales y aquellas dirigidas a impulsar el tejido productivo. Ya les avanzo que salud centra casi un tercio del incremento de los presupuestos, lo que servirá para la contratación de profesionales sanitarios o el refuerzo de la atención primaria. El reto es recuperar la economía para la prosperidad en una sociedad de oportunidades para lograr una comunidad autónoma más moderna, más inteligente, más sostenible y más competitiva. El proyecto incluye también la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que profundiza en la justicia fiscal como herramienta para lograr una justicia social. Las cuentas públicas se han diseñado en un contexto marcado por las consecuencias de la pandemia por la COVID-19. Este contexto ha hecho imprescindible llevar a cabo una política presupuestaria completamente diferente y por ello se ha implementado una técnica presupuestaria que optimiza la utilización de los recursos públicos. Es el presupuesto base cero. El presupuesto base cero comparte la filosofía de la planificación estratégica de tal manera que más que un modelo presupuestario hablamos de un proceso de dirección que incluye la planificación, la presupuestación y el control. El presupuesto se ha elaborado, además, teniendo en cuenta la decisión del Gobierno de España de suspender la aplicación de las reglas fiscales para el 2020 y 2021. Se trata de una medida de carácter excepcional que va en la línea con la cláusula general de salvaguardia activada por la Comisión Europea. A pesar de todo, el Gobierno de La Rioja mantiene su compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la reducción de déficit y ha diseñado unas cuentas públicas prudentes y responsables. Como les decía, el presupuesto alcanza 1.840,35 millones de euros con un incremento del 17,23% más que en 2020 y tiene como objetivo reforzar las capacidades de lo público y el tejido productivo. Son casi 1.100 millones de euros para la reconstrucción social y 364 millones para la reconstrucción económica. Voy ahora a comentarles de la documentación que se les ha remitido algunas de las diapositivas más interesantes para que con ello, luego con posterioridad, puedan hacerme todas las preguntas que consideren necesario. Así, tenemos en primer lugar la distribución total del presupuesto. Lo he indicado ya en mi intervención. Vemos esa magnífica tarta en la que la reconstrucción social se destinan 1.099,60 millones de euros, que para la reconstrucción económica se destinan 364 millones y que el resto del presupuesto son los casi 66 millones de euros. Reconstrucción social. ¿Cómo se reparte todo ese importe de reconstrucción social entre los distintos servicios sociales? Pues miren, para sanidad van 538,81 millones, para educación 343,16 millones, para servicios sociales 153,6 millones, para el empleo 25,39 millones, para vivienda 16,28 millones, para cultura 11,11 millones, para deporte 8,32 millones y para la juventud 2,95 millones. ¿Cómo se reparte el importe destinado a la reconstrucción económica? Pues miren, para pymes y autónomos 173,23 millones, para agricultura y ganadería 58,8 millones, para infraestructura 57,81 millones, para medio ambiente 53,44 millones, para turismo 14,4 millones, para transporte 6,35 millones.
El capítulo 1, ¿cómo se distribuye entre las distintas políticas? Pues miren, el capítulo 1, que tiene un importe total de 552,86 millones, se reparte para sanitarios 222,12 millones, con un incremento del 12,75% respecto del año anterior. Para los docentes, 180,24%, con un incremento del 11,8% respecto del año anterior. Para el resto de la administración, un 150,5 millones, con un incremento del 2,53 millones. Hay que tener en cuenta que, como saben ustedes, el incremento que se produce para los empleados públicos, como ha indicado el Gobierno de España, es del 0,9%. Gastos por consejerías. Tenemos aquí ya los gastos no financieros, excluidos el capítulo 1. Tenemos la consejería, el total son 156,85 millones, con un incremento del 19,13%. Los gastos de personal, como ya he indicado, son un incremento de 47,87%, que supone el 9,48% más que el año anterior, y en cuanto a los gastos no financieros totales, son los 1.529,45 millones, con un incremento total de 204,72 millones, es decir, que se incrementa el 15,45%. Vamos a ver las políticas, cómo se destinan todos estos importes a las distintas políticas sociales. En primer lugar, tenemos sanidad, con un importe total de 538,81 millones, que respecto del año anterior es un 49% más destinado a estas políticas. Principalmente va al personal sanitario, 222,12 millones, para acometer diferentes actuaciones con nuevas contrataciones de profesionales sanitarios, y la partida se incrementa el 25 millones, es decir, un incremento del 12,75%. Más recuperación de la gestión pública, puesto que las partidas destinadas a conciertos sanitarios disminuyen un 38,5% para conciertos sanitarios con entidades privadas. Para la atención primaria, que se refuerza considerablemente, 156,49 millones, con un porcentaje de incremento del 14,35%. Para el Centro de Salud de la Villanueva, 2,20 millones. Y una reforma completa del Centro de Salud Gonzalo Berceo en Logroño y los centros de Arnedo y Calahorra, que se destina 1,50 millones. Educación. Se destina para las políticas de educación 343,16 millones, es decir, un crecimiento del 31,21% respecto del año anterior. Para docentes, 180,24 millones, para atender, entre otras cosas, nuevas contrataciones y la reducción del ratio alumno-aula o la mejora de jornadas lectivas, y esta partida se incrementa en 19 millones, con un incremento porcentual del 11,80%. Para la gratuidad de 0 a 3 años, 12,48 millones. Para la reforma integral del Instituto Sagasta, 10,57 millones. Para la ampliación del Gonzalo Berceo en Villanueva, 3,60 millones. Para el nuevo colegio de Casa la Reina, 1,88 millones. Servicios sociales. Tenemos que para estas políticas se destinan 153,60 millones, lo que supone un incremento del 13,97%. Las principales actuaciones en la dependencia de plazas públicas, que se destinan 38,73 millones, con un incremento del 14,41%, a la renta de ciudadanía 13,5 millones, con un porcentaje de incremento del 22,73%, a los proyectos de centros del día en Calahorra y Uruñuela y proyecto de residencia de personas mayores en Torrecilla, en Cameros, 1,14 millones, para la construcción del nuevo centro de día en Calahorra, 1 millón, para las ayudas a domicilio y otros programas, 14,36 millones, es decir, un 14,88% de incremento. Para el tejido productivo, estas políticas se llevan 364,04 millones. Se va principalmente las actuaciones al apoyo
al tejido industrial a través de la ADER, 62,92 millones, un 96,38% más que el año anterior. Para la ciudad del envase y embalaje, 20 millones. Para impulsar la digitalización, 29,76 millones. Aquí lo que se pretende es que llevar la banda ancha a todos los municipios y polígonos, de tal manera que se reduzca considerablemente la brecha entre lo rural y lo urbano. Se mejora también la aportación a la Universidad de La Rioja destinándole 40,09 millones y para el programa de empleo 11,86 millones. Se sigue con las principales actuaciones en el tejido productivo. La promoción turística se destinan 13,47 millones, lo que supone un incremento respecto del año anterior de 149%. Inversión en carreteras, 15,91 millones, con un incremento del 20,17%. Para la movilidad sostenible, programas MOVES, 620.000 euros. Para la rehabilitación y eficiencia energética, 5,81 millones, un incremento del 22,32%. Para la inversión de desarrollo rural, 4,41 millones, con un incremento de 255,64%. Y para los recursos hídricos, 3,48 millones. Como también les comentaba, la ley de presupuesto va acompañado de la ley de medidas fiscales y administrativas. En este terreno, el Gobierno continúa impulsando una fiscalidad justa, solidaria, moderna y que se ajusta al artículo 31 de la Constitución. Se trata de recaudar de un modo más eficaz, para redistribuir mejor en un momento en el que el sector público debe dar un paso adelante y convertirse en un escudo para las personas más vulnerables de nuestra sociedad y una palanca de impulso para nuestro tejido productivo amenazado por el parón económico con el fin de generar empleo estable y de calidad. Este Gobierno está convencido de que una mayor justicia fiscal es el primer paso para lograr una mayor justicia social y garantizar de este modo un futuro mejor. Fíjense, también vuelvo a la documentación que les hemos remitido. Lo que se hace es un refuerzo de una política fiscal justa y moderna, justicia fiscal para lograr una justicia social, refuerzo de los servicios públicos y protección de los más vulnerables, impulso al tejido productivo, al empleo estable y de calidad. ¿Qué es lo que supone que estas medidas? En primer lugar, observamos que se hace una equidad para ayudar en las deducciones autonómicas del impuesto sobre la renta de personas físicas a todas las ayudas sociales, a las familias, a la conciliación familiar y laboral, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, a los pequeños municipios, a la adquisición de vivienda habitual, a la adquisición de vehículos eléctricos, a la deducción por arrendamiento en vivienda habitual para los menores de 36 años. El coste que supone es un coste fiscal para el impuesto sobre la renta de las personas físicas es de unas 9.287 declaraciones con un coste fiscal de casi 3 millones. En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, se adapta a la nueva realidad social el coste, de tal manera que se mantienen las deducciones del 99% para bases liquidables inferiores de hasta 400.000 euros. Coste fiscal 45.961.000 euros. Serán beneficiarios aproximadamente 5.321 personas. Y en la deducción del 50% de la parte liquidable que supere los 400.000 euros. El coste fiscal es aproximado de 10.400.000 euros y los beneficiarios serán aproximadamente unas 100 personas.
En cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tenemos que para los jóvenes, ya saben ustedes que en las transmisiones, en las transmisiones patrimoniales onerosas, el tipo es del 7% y en los actos jurídicos documentados el 1%. Pues bien, para los jóvenes se establece el tipo impositivo en la adquisición de la primera del 5%, en la adquisición de la vivienda habitual con los mismos límites que las deducciones en el IRPF. El 3% cuando además de la primera vivienda habitual esté en determinados municipios del medio rural. En viviendas de protección oficial, también el 5% en la adquisición de primera vivienda habitual con los mismos límites que para los jóvenes. Y en las explotaciones agrarias, también el 5% en la transmisión de las explotaciones agrarias prioritaria familiar. El coste que supone estos beneficios para la comunidad, pues aproximadamente serán unos 670 beneficiarios con un importe de coste de 1.210.000 euros. Finalizo ya diciendo cuál es el resumen de los beneficios fiscales que reciben los riojanos y riojanas y que supone, por tanto, un coste para la comunidad directamente en beneficios de los riojanos y riojanas. Serán aproximadamente 17.400 beneficiarios con un coste total de 70.500.000 euros.